Hola amigos, qué lindo volver a encontrarnos para seguir estudiando, repasando lecciones tan importantes de la Biblia. Quiero saludar de manera especial a todos los que se van sumando a nuestra comunidad de BioChannel. ¿Será que existen pasajes contradictorios? Muchas veces utilizamos nuestros temas y tomamos los versículos que más se adaptan a lo que nosotros creemos para fundamentar, obviamente de forma clara con la Biblia, lo que pensamos. Pero es importante también ver esos versículos que aparentemente son contradictorios, esos versículos intrigantes. Y hoy vamos a estudiar sobre eso. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso haremos en este video, así que prepárate que vamos a disfrutarlo mucho. Vamos a ver 5 temas específicos que aparentemente son contradictorios. Claro, hay que comenzar por uno que es uno de los más conocidos de todos, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. La que es conocida como la historia, quizá la parábola del rico y Lázaro. Muchos nos preguntamos por qué Jesús utilizó tal vez esta historia para explicar lo que en el contexto anterior venía. Algunos lo utilizan para hablar de que después de la muerte existe el infierno y el cielo inmediatamente. Pero ¿será que realmente es eso lo que está diciendo? Te invito a que podamos leer algunos de los versículos por si no conoces o no recuerdas bien la historia. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y les lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Había un mendigo que aparentemente había hecho buenas obras y un rico que para la cultura judía de esa época, si alguien era rico, estaba siendo bendecido por Dios, por lo tanto iba a ir inmediatamente al cielo. Y del otro lado un mendigo que seguramente estaba en esa condición por algún castigo divino. Sin embargo, Jesús va a explicar en esta historia tan importante para nosotros hoy que no depende de nuestra condición socioeconómica nuestra salvación, sino que depende de lo que hacemos en vida. ¿Por qué decimos eso? Bueno, primero podemos fundamentar que esto no fue tomado de forma literal por Jesús. No era algo para explicar la inmortalidad del alma. Primero porque por todo el contexto y lo que hemos hablado ya anteriormente, sabemos que si existe el cielo y el infierno, obviamente se alejan mucho uno del otro. No hay posibilidad de escuchar lo que alguien diga desde el infierno y ser escuchado en el cielo. Obviamente esto era algo simbólico, simplemente una ilustración. Y tampoco podemos creer que esto es así porque si alguno dice, bueno, va en alma al cielo, aquí hay oídos, hay ojos que ven, que escuchan. Entonces claramente no podemos tomar esta historia como para explicar sobre la inmortalidad del alma. Pero ¿qué era lo que quería Jesús enseñar entonces a partir de esta enseñanza? Quería enseñar entonces que obviamente una persona no depende su salvación de su condición socioeconómica, como decíamos recién. Y la segunda y muy importante es cómo termina esa historia, que dice: por favor, te ruego, dice el versículo 27, pues Padre, que le envíes a la casa de mi Padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La segunda lección y la segunda aplicación que Jesús quería dejar a partir de esta historia es que tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, y que la única manera de creer lo que dice la palabra de Dios es escudriñando la Biblia y tomando decisiones en vida. No hay opción de regresar de ningún lado. No hay opción para este hombre rico de regresar o de interceder o intervenir en la vida de los que están aquí en la tierra. Obviamente esta es una ilustración y nunca la podemos utilizar como un pasaje contradictorio para no estar a favor de que cuando morimos dejamos de existir hasta la segunda venida de Jesús. El segundo pasaje bíblico más utilizado como ese pasaje contradictorio es Lucas capítulo 23, versículo 43. Es allí en el contexto donde está Jesús en la cruz con los 2 ladrones y entonces aparece ese famoso versículo: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas traducciones lo hacen exactamente como lo acabo de leer. Pero ¿será que un versículo puede contradecir todo lo que venimos hablando ya hace tanto tiempo con relación a qué pasa cuando una persona muere? Obviamente algo tiene que ser diferente en este versículo, porque podemos entender que a partir de otros versículos que están cercanos a la muerte y resurrección de Jesús, que puede haber una contradicción. Por ejemplo, Juan capítulo 20, 17. Juan capítulo 20, 17. Allí aparentemente hay una contradicción, porque Jesús se aparece a María Magdalena y le dice así. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Era domingo y Jesús todavía no había subido al cielo con su Padre. Eso quiere decir que claramente tampoco le había dicho efectivamente de esa manera que hoy iba a estar con él en el paraíso al otro ladrón, porque todavía Jesús no había subido al cielo. Otro versículo, por ejemplo, es Juan capítulo 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. ¿Sí? Lo conocemos, y el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús todavía no había hecho eso, ¿no? Todavía no había ido al cielo. Su ascensión fue 40 días después. Por lo tanto, claramente no podemos traducir directamente ese versículo como hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo se puede traducir de la mejor manera? Sin meternos nosotros en el griego, pero si te gustaría puedes dejar allí tu pregunta para que lo podamos hacer. La mejor traducción sería: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El contexto, como veníamos hablando, del encuentro de María Magdalena, de la misma promesa de Jesús, nos da evidencias de que Jesús nunca pudo haber dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era algo que Lucas utilizaba mucho, el poder utilizar el hoy te digo para poder hacer un énfasis especial en lo que se iba a decir. Por eso este pasaje no contradice tampoco lo que nosotros creemos con relación a la inmortalidad del alma. Tenemos como seres humanos seguramente el deseo de vivir. Es muy difícil, porque es algo que va en contra de la esencia del ser humano, el querer morir. Quizá sea a través de una enfermedad, de la depresión, pero a veces podemos cambiar nuestro propósito de la vida. Pablo muchas veces mencionó que él deseaba morir, o quizá la muerte para él iba a ser una ganancia. ¿De qué se trata esto? Hay un versículo que aparentemente puede ser contradictorio. Quiero invitarte a buscar allí en Filipenses el capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice allí: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aparentemente parece que el apóstol Pablo tenía deseos de morir, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 8, dice que él vivía por Cristo y estaba dispuesto a morir por Cristo. Lo que sabía Pablo es que obviamente su misión en la tierra era predicar. Pero si llegaba a su muerte en algún momento, lo próximo que iba a ver era la cara de Jesús. Por eso, no sé, te pregunto si es tu deseo morir para ver lo próximo a Jesús o tienes un propósito en la vida que todavía te mantiene aquí con vida. Pablo no estaba diciendo que él quería partir para estar con Cristo inmediatamente. No estaba hablando aquí de que al morir inmediatamente su alma o su cuerpo o su presencia iba a estar con Jesús. Él estaba reconociendo lo que ya algunas veces hemos dicho, que la muerte es como un sueño, que no tenemos conciencia del tiempo que pasa y lo próximo que veremos, y él tenía esa seguridad, es a Jesús regresar. Para muchos que tal vez resucitarán en la segunda resurrección, que es la que menciona la Biblia después del milenio, ese tiempo también será muy breve. Pero también para aquellos que mueren creyendo en Jesús, será también un abrir y cerrar de ojos. Pablo no estaba diciendo que inmediatamente después de morir iba a ver a Jesús, que su vida de alguna manera iba a seguir sin tener ese paréntesis de la muerte. Lo que él estaba diciendo es que tenía la plena seguridad, la garantía de que él iba a ser salvo, porque estaba dedicando su vida completamente a Dios. Y que en el momento que Jesús regresara, él iba a estar listo para ser transformados, unirse a los salvos y vivir con Jesús para siempre. Por eso este versículo tampoco contradice lo que creemos sobre la inmortalidad del alma. Así que Pablo tenía también muy claro aquello que él pensaba con relación a la muerte y la resurrección. Es por eso que en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y todos los que amamos su venida estamos todavía aquí. Él no ha recibido su corona. No fue algo inmediato, fue algo que esperaremos todos, ya sea que estemos vivos o los demás, allí en el sueño, para que en el momento que Jesús regrese pueda dar la recompensa a cada uno de nosotros. Por eso Pablo no contradice a sí mismo, no se contradice a sí mismo en una parte de lo que escribe a algunos o a otros, sino que él tenía muy claro cómo era este tema de la inmortalidad del alma. Estamos viendo que no se contradicen los versículos que hablan sobre el mismo tema. La Biblia no puede contradecirse. Siempre vamos a encontrar una razón, una fundamentación para darnos cuenta que el mismo mensaje fue escrito por diferentes personas, pero siempre con un mismo eje central, que era la misma creencia, la misma doctrina en la que se basaba todo. Y el Espíritu Santo, quien inspiraba a los discípulos, quien inspiraba a los profetas para escribir, no podía contradecirse tampoco. Hay un versículo, así en Primera de Pedro, ahora vamos a otro escritor, al apóstol Pedro, que dice en Primera de Pedro el capítulo 3, versículo 13 en adelante: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Hay una introducción larga, pero el tema central está en esos últimos versículos, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes serán esos espíritus encarcelados? ¿Será que la Biblia está hablando de forma literal? ¿Será que la Biblia está hablando de personas específicas que siguen viviendo en algún otro lugar, quizá en el infierno? ¿Será que está diciendo que cuando Jesús murió fue a visitarlos, a predicarles a los antidiluvianos? Porque aquí dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Será que Jesús les dio otra oportunidad a los antidiluvianos? Obviamente la Biblia dice que no tenemos otra oportunidad, que la oportunidad siempre es en vida. Por eso así aparece el versículo de Hebreos de capítulo 9, versículo 27, que quiero invitarte a buscarlo también. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Dice allí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí la Biblia nos está hablando de que tenemos una sola oportunidad de aceptar a Jesús. No existe algo así como una oportunidad cuando ya estamos en el infierno para ver si ahí, a partir de la misma palabra de Jesús que no aceptamos en la vida que Dios nos dio, ahora sí la podemos aceptar, después del castigo. Es como que sea por miedo, por temor al castigo de lo que estamos viviendo, ahora sí lo podemos aceptar. No hay ningún fundamento bíblico para creer que eso es así, que existe una posibilidad luego de la muerte. Esto iría en contra de muchas otras enseñanzas. Por ejemplo, la que puede aparecer allí en Job, capítulo 14, versículo 10 al 12. Job, allí capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice allí la Biblia, en Job capítulo 14, versículo 10 al 12, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. No es posible que una persona tenga conciencia luego de morir. Por eso, obviamente no podemos tomar este versículo para decir que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, que eran los antidiluvianos, para tal vez que tengan la otra oportunidad. ¿De qué está hablando entonces aquí la palabra de Dios? Lo que está diciendo simplemente es que Dios sí le había dado advertencia a esa gente, así como en cada generación. En este caso había utilizado a Noé. Ninguno de ellos fue condenado, ninguno de ellos quedó fuera del arca, ninguno de ellos de los que tal vez murieron en Sodoma y Gomorra no tuvieron la posibilidad del juicio de Dios y de la posibilidad de salvación. Todos lo tuvieron, a través de diferentes personajes. Por lo tanto, allí lo que está diciendo es que el mensaje que Jesús estaba predicando con su vida y con su muerte, estaba mostrando que el mensaje que había predicado Noé también era real para ellos y para nosotros hoy. También podemos pensar y decir, bueno, ¿por qué si Jesús fue al Seol y empezó a predicar, por qué solamente a los antidiluvianos? ¿Por qué no le predicó a otros? ¿Por qué no le predicó a todos los que estaban allí, que también estaban aparentemente en la misma condición? Obviamente que este versículo no se refiere a eso. Está hablando de que el mensaje que Jesús estaba dando cuando estuvo aquí, también lo habían dado diferentes profetas en diferentes etapas. Por eso allí aparece Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Es importante saber que lo que hizo Jesús también lo hizo Noé para su generación. Y así hubo en cada momento de las distintas generaciones personas que advirtieron sobre la posibilidad de elegir por Dios antes de morir. Los antediluvianos tuvieron su oportunidad, pero la tuvieron allí, en vida, antes del diluvio, antes de ser arrasados por las aguas. Allí en ese momento, cuando empezaban a golpear el arca y ya no se podía abrir, hasta allí tuvieron posibilidad. Dios es un Dios justo, misericordioso, que les dio 120 años de predicación a través de Noé para que ellos puedan arrepentirse. No existe una posibilidad de arrepentirse luego de morir. Sería tal vez por miedo, sería también por escapar quizá del castigo que se está viviendo en ese lugar. Obviamente eso no es bíblico. Por eso estos versículos tampoco contradicen lo que creemos sobre la inmortalidad del alma. El último versículo que aparentemente puede contradecir lo que venimos hablando en las últimas semanas sobre la inmortalidad del alma es Apocalipsis, el capítulo 6, del versículo 9 al 11. Dice allí la Biblia: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y si les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aparentemente, si uno lee este versículo rápido, dice, bueno, esas personas están allí vivas, están pidiendo por favor que Dios intervenga por ellos, que interceda por ellos, que todavía la sangre de ellos está de alguna manera, como dice aquí, está clamando, ¿no? Decía, se abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Será que esto podemos pensar que es el cielo? ¿Será que realmente el cielo será un tormento o un lugar donde esperemos venganza de parte de Dios? ¿De qué altar está hablando? Algunos dicen es el altar del incienso, pero a través del contexto que aparece la sangre y demás, podemos claramente darnos cuenta que es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio que estaba en el patio del santuario. El santuario tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo primero que hacía el sacerdote al entrar era ver ese altar del sacrificio, y allí se entregaban los diferentes animales que eran como ofrenda, y su sangre de alguna manera representaba la sangre del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Obviamente sabemos que Apocalipsis es simbólico, que Juan realmente no vio esto, no vio las almas, y algunos dicen las almas no tienen voz, no pueden escuchar, y aquí aparentemente aparecen todos esos verbos. Entonces, ¿qué realmente nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo aquí es que esos mártires murieron y que de alguna manera todo eso que ellos hicieron, las enseñanzas que ellos dieron, su ejemplo está todavía presente para nosotros, para estar dispuestos a dar su vida también por lo que nosotros creemos. Esa sangre que ellos vertieron allí no está en ningún lugar físico, no está en el atrio. El atrio representa nuestra tierra. Vino Jesús a morir como ese Cordero de Dios y no lo hizo en el cielo, lo hizo aquí en la tierra. Por eso no podemos decir en ningún momento, ni a partir de ninguna interpretación, que ellos están en el cielo y que están clamando para que Dios pueda intervenir. Obviamente sabemos que ellos no tienen conciencia. ¿Y qué cielo sería ese que estén buscando allí venganza? Obviamente esto es simbólico, como el 90% del libro de Apocalipsis. Por eso tampoco estos versículos contradicen nuestra enseñanza de la inmortalidad del alma. Como hemos podido ver en nuestro estudio, estos 5 versículos o historias, parábolas, que son mencionadas para fundamentar que existe vida después de la muerte, antes de la segunda venida de Jesús, o que hay una posibilidad de ir al cielo o al infierno antes de que Jesús regrese, claramente no tienen fundamento bíblico. Es importante saber que necesitamos un propósito para vivir y también para morir. Por eso me gusta este versículo de Romanos, el capítulo 14, el versículo 8. Pues si vivimos,
Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué estás dispuesto a morir? ¿Qué es lo que dices, esto realmente vale la pena? ¿Qué es aquello que realmente estarías dispuesto a dar hasta lo último de tu vida? A veces no estamos dispuestos a dar algo económico o nuestro tiempo, pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por lo que creía, porque sabía que lo que venía después, la recompensa para él, iba a ser maravillosa, que iba a ser un abrir y cerrar de ojos, no porque sea instantánea la posibilidad de ver a Jesús, sino porque no iba a haber más conciencia hasta la segunda venida de Jesús, y eso está claro en toda la Biblia. Quiero terminar con una cita muy linda que nos habla de esto. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios, que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Qué lindo es saber que podemos, en medio de los sufrimientos, agradecer a Dios, porque estamos sufriendo por causa de Él. Porque finalmente la recompensa vendrá, y la recompensa que obtendremos será mucho mejor de cualquier cosa que podemos tener aquí. Por eso Romanos, el capítulo 8, el versículo 18 dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vale la pena vivir por Jesús. Vale la pena morir por Jesús también. No hay otra cosa que valga la pena más que eso. Todos los que aparecen en Hebreos capítulo 11 estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. Y ojalá que nosotros también podamos dar defensa de lo que creemos, defensa de aquello que entendemos, y que no solo podamos entenderlo, sino que lo podamos compartir con los demás. No importa si nos da vergüenza, no importa si eso tal vez en alguna oportunidad, como a los discípulos o los primeros cristianos, los hacía ser perseguidos, ir a la cárcel, porque estaban dispuestos a que lo que ellos creían pueda ser aceptado también por otros, porque realmente creían de todo corazón en eso. Que Dios te bendiga para que esa pueda ser tu experiencia también. Sabemos que vendrán momentos de angustia, momentos de tristeza, pero qué lindo es saber que vale la pena hacer todo eso por el amor que tenemos hacia Dios. Que Dios te bendiga. Espero que este tema te haya gustado, y tanto que lo puedas compartir con los demás para que también ellos puedan fortalecer su fe, asentar sus creencias y poder compartir con otros. Y hablando de compartir, queremos invitarte también a poder compartir tus preguntas con relación a esto. Nuestro resumen es breve para que puedas estar atento, pero muchas veces aparecen preguntas sobre lo que hemos dicho. Es por eso que hemos creado una cuenta, no solamente aquí en YouTube, sino también en Instagram, para poder responder esas preguntas a través de videos cortos. Por eso queremos invitarte a que entres a esta cuenta para poder hacer tus preguntas allí. También las puedes dejar en los comentarios para poder estar retroalimentando y poder seguir creciendo y aprendiendo sobre Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.